Bendiciones, amados hermanos. Continuamos con la segunda parte de nuestro tema, avivamiento o emoción. La verdad es que veníamos hablando de algo que es sumamente enriquecedor para nuestra vida cristiana, como hijos de Dios que somos. Paso, yo creo que este tema no es ni de 2 ni de 3, yo creo que hasta como para una enseñanza más extensa, ¿verdad? Reiteraba en la primera parte que estoy teniendo una retroalimentación increíble, estoy aprendiendo, porque aunque uno tenga muchos años en el caminar cristiano, siempre se aprende. Muchos tal vez tenemos una idea de algo que el Espíritu Santo me está quitando la venda a los ojos, ¿verdad? Y es lo bueno, lo lindo de que el Espíritu Santo llega y hace la obra en cada persona. Yo creo que muchos hermanos están igual que yo en este momento. Pastor, habíamos quedado en que hablamos de la madurez, que iba muy de la mano, ¿verdad? Que mucha emoción aflora en lugares a veces donde se presenta solo esto, solo lo que es emoción. Y es rico brincar y saltar, ¿verdad? Como decimos, es rico, a mí me encanta venir los domingos y una canción de esas de alabanza riquísima y un gloria a Dios y un grito de júbilo. Es lindo, es hermoso, pero la palabra de Dios viene a calar más que una canción, que un momento. Sí, vea, para retomar cuando hablamos del rey Josías, la característica fundamental fue eso. O sea, el hombre trajo la Biblia, trajo la ley al pueblo. Y eso fue lo que produjo que hubiera un avivamiento y un despertar y que se votaran, se bajaran los altares de lugares altos y todo este tipo de cuestiones que se da. Pero la Biblia está más llena de este tipo de actividades, por decirte algo. También aquí yo tengo la historia, o por lo menos tengo una reseña de la historia de la construcción del templo de Zorobabel, ¿verdad? Y donde Josué, el sumo sacerdote, al frente, donde hay un momento bonito donde la gente trabaja, e incluso hay una historia de los amigos de Daniel que son confrontados con el rey Nabucodonosor, que había hecho una estatua, y ellos porque qué interesante, hasta dónde nos lleva el conocimiento y la firmeza, y ese avivamiento interno, ese estar vivo para Dios, que se enfrentan al rey Nabucodonosor, el rey más grande, el imperio más grande. Había un horno para los que no se postraban. Ellos deciden mantener su avivamiento, su vida para Dios, no se postran ante una estatua ni un decreto que el rey había establecido, y ellos son echados al horno de fuego. Viene la sorpresa para el rey y hace la pregunta a los sátrapas y a la gente que estaba: ¿no echamos 3? Ahora hay 4, y el cuarto es semejante Ajá, exactamente. Y resulta que entonces después él quita el decreto y manda a todo el pueblo a adorar al Dios de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Porque eso a la vista de hoy en día no se ve como la puerta de un avivamiento. O sea, estamos hablando de que estos tipos estaban a punto de ser quemados. Pero esto despierta ese avivamiento de ellos, ese vivir para Dios, que es lo que significa avivamiento, es estar vivo para Dios, produce que todo el pueblo, ¿verdad?, en aquel momento tenga que volverse a Dios. Cuando Nehemías está reconstruyendo las murallas, es interesante ese despertar del pueblo, ese vamos a levantar muralla, vamos a pelear, vamos a defender el servicio. Entonces hay una serie de historias lindas que nosotros podemos buscar en la Biblia, donde se ampara el concepto de avivamiento, ¿verdad? Como Nehemías trae un despertar en ese pueblo nuevamente, donde estaban los muros caídos, donde no querían luchar, y él se levanta en armas, porque no solo restauró los muros, sino que con una mano restauraban, con otra mano sostenían la espada para trabajar, para defender. Entonces, ¿existe el concepto de avivamiento? Sí existe el concepto de avivamiento dentro de la Biblia. Habla de darle vida a algo que estaba muerto. Entonces, en contraparte a lo que vivimos hoy en las iglesias, y quiero ser muy respetuoso, pero en mi condición pastoral tengo que ser claro a la luz de la palabra. Tal vez la parte emocional se ha ido filtrando como un avivamiento, ¿verdad? E incluso yo he escuchado términos como: uy, en este culto sí se movió Dios, porque de repente hubo mucho tiempo para danzar,
mucho tiempo para adorar, para alabar y mucho desahogo emocional, y está bien. No estoy criticando eso, diciendo está bien. Pero tenemos que ser responsables para enseñar a la gente que el verdadero avivamiento, el verdadero despertar y vivir para Cristo, el verdadero reconciliarme y que se prenda la pasión en mí, no es solo, como lo decíamos en el primer bloque de este programa, no es solo una actitud externa, sino que es una realidad interna, es donde yo empiezo a vivir de verdad para Cristo. Como dice el libro de Marcos 8:34, dice que se volvió a sus discípulos y a la gente que estaba y le dijo, si algunos quieren ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El verdadero avivamiento es morir al mundo. Este es el verdadero avivamiento. Es negarme al mundo. El verdadero avivamiento no es que yo desarrolle algunos dones de lenguas o desarrolle algunas actividades. No, el verdadero avivamiento es morir al mundo y vivir para Cristo. Y la verdadera llenura del Espíritu Santo es poder yo transmitir los frutos del Espíritu Santo a las demás personas. Pues vamos a ver, dicen, más los frutos del Espíritu son, más el fruto del Espíritu es, y empieza amor y ya viene todo lo demás, ¿verdad? Pero si yo estoy lleno de Dios, del Espíritu Santo, lo primero que fluye en mí es el amor. Así debería ser. Pero cuando perdemos del norte, que es la verdad bíblica, otra vez, por la falta de conocimiento, entonces nosotros comenzamos a movilizarnos en ciertas cosas que nos enseñan con un muy buen corazón, personas que están creyendo que están haciendo las cosas bien. No estoy criticando ni estoy diciendo que lo hacen mal a propósito para engañar, no, de repente a ellos se les enseñó así también. Por eso es que yo motivo, si a alguien de alguna iglesia que se siente un poquito, qué sé yo, incomodillo, tal vez ahí se siente un poquito confrontado con esto, yo lo invito a que lea la Biblia, yo lo invito a que estudie la palabra de Dios, yo lo invito a que se someta, no con los lentes que ya le enseñaron, sino que con los lentes del Espíritu Santo, y le diga a Dios, Dios, yo necesito entender que es un verdadero avivamiento, porque disfruten los cultos, brinquen, salten, jueguen, gritos de júbilo, todo lo que quieran, pero que esto esté acompañado de un conocimiento de la palabra, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos realmente. O sea, Nehemías no llegó a levantar los muros de Jerusalén simplemente porque él era Nehemías, copero del rey. No, él venía con un conocimiento, él venía con una realidad, e inclusive él venía con un dolor. Cuando le dan la noticia a él siente un quebrantamiento. Ahora ahí viene el avivamiento. Él estaba cómodo, pero Dios lo saca de ahí y lo pone a funcionar para el reino de Dios. Entonces, esto es algo que yo animo a la gente, indiferentemente de la denominación en la que esté, indiferentemente de que nos vaya a ver o no nos vayan a ver, cualquier hermano de la misma iglesia metodista, el Mesías, o de cualquier otro lugar que por A o por B nos vaya a ver, metámonos en la palabra y busquemos los conceptos de avivamiento reales, porque el verdadero avivamiento empieza a través de la palabra de Dios. Correcto, qué rico, qué rico es aprender de la palabra del Señor. Voy a mandarle una pregunta, una bomba, dirían los chiquillos. Y reiteramos, no es para ofender a nadie. El hombre es el que pone etiquetas, me parece a mí, pastor, en lo personal. Yo considero que todos somos hijos de Dios. Quienes hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios, ¿verdad? No todos somos hijos, somos creación. Pero los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, somos hijos. Las etiquetas no van, somos un solo cuerpo. El día que el Señor venga por su iglesia, por su novia, Él no va a decir, vengo por ellos o vengo por este grupo. No, el Señor viene por una iglesia sin mancha, dice la palabra del Señor. Ha entrado el emocionalismo por una puerta y ha salido el avivamiento por otra en las iglesias en la actualidad, y refiriéndome a las iglesias, pastor, mundial. Sí, en general. Totalmente, todas. Ha entrado el emocionalismo y ha salido el verdadero avivamiento. Es interesante, ¿verdad? Otra vez, no podemos salir del contexto de lo que es el avivamiento. Pues yo diría que la gente sigue viva para Dios, ¿verdad? Yo diría que la gente se mantiene, siguen creyendo en Dios, y tal vez no hay un crecimiento como uno deseara, ¿verdad? Pero voy a tratar de contestarle con esta muestra de avivamiento del Antiguo Testamento, y usted haga la comparación. Viene un juicio terrible para Nínive,
el pueblo de Nínive está rebelde, no quiere nada con Dios. Dios manda a su profeta, en este caso Jonás. Jonás predica en Nínive y hay un avivamiento en el pueblo de Nínive. ¿Cuál es la característica de ese avivamiento? Se vuelve el pueblo a Reconocimiento, creen en la palabra, se vuelven a Dios y empiezan a hacer obras diferentes. Yo le pregunto, ¿está eso en las iglesias hoy? Y es donde nosotros comenzamos a pensar, o sea, tenemos cultos inspiradores, ¿verdad? Cultos inspiradores donde sentimos de todo, pero sentimos. Pero ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde están las nuevas obras? Nosotros somos llamados a dar obras, a hacer obras dignas de arrepentimiento. Entonces, Helen, ¿dónde está esta verdad en la iglesia de hoy? Nosotros hemos tenido un reciclaje de iglesias, un hermano que se va de una iglesia para otra y de repente hoy el Mesías está lleno de gente, pero resulta que eran gente de otras iglesias y hablo del Mesías para no hablar de ninguna otra denominación o iglesia, pero no es que están llenas de gente nueva, es gente que de repente han venido de otras iglesias por diferentes circunstancias o simplemente yo como pastor me pongo a pescar en peceras, porque qué fácil que es esto, ¿verdad? Pero el verdadero avivamiento que se produce en Nínive, por citar alguno de estos, ¿verdad? Es cómo el pueblo de Nínive cambia sus malos hábitos, cambia sus malos caminos y buscan a Dios en arrepentimiento. Y es que escucharon la palabra, otra vez, la palabra del profeta en aquel momento, escucharon la palabra les habló, Dios les habló a través de la palabra y quebrantaron su corazón delante de Dios, se humillaron, reconocieron y se apartaron de sus malos caminos y trajo Dios bonanza para esa tierra. Entonces, hoy necesitamos, desde mi perspectiva, sé que hay muchos pastores muy cargas, muy buenos, que se entregan a Dios por completo y hacen una muy buena obra. Un muy buen trabajo, hay iglesias que aman a Dios, que interceden, que oran, que ayunan, que tienen cultos inspiradores, etcétera, pero no estamos saliendo a las calles. Entonces de repente vemos una campaña donde se invitaron a todas las iglesias de Alajuela, una actividad X, y vemos un ambiente lindísimo, pero somos nosotros mismos. Me explico, y de repente nosotros mismos arrepintiéndonos y nosotros mismos pidiéndonos perdón otra vez, que está malo, no está malo, pero hay mucha cantidad de personas hoy que necesitan de nuestro avivamiento, que necesitan de nuestro consejo, de la palabra de Dios. Y ahí está, y podemos hablar de otros actos importantes, de movimientos de avivamientos que hay, que ahorita tal vez podamos tocarlos, pero otra vez a la pregunta que usted me hace, ¿tenemos necesidad hoy de cerrar la puerta para que el avivamiento no se vaya y tal vez amansar un poquito, en el buen sentido de la palabra, el movimiento emocional? Creo que sí deberíamos de hacerlo. Creo que sí deberíamos de sentarnos a hacer un análisis a nivel eclesiástico. Los líderes eclesiásticos deberían de sentarse en una mesa y hablar y dejar de pensar en que la denominación tal es la que tiene que ser mejor, y pensar que somos el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo hace el ejercicio y describe la anatomía del cuerpo de la iglesia, él dice, unos son brazos, otros son piernas, todos tenemos una función dentro del cuerpo, ninguna deja de ser importante. Yo siento que tal vez en ese mismo afán de tener un avivamiento, ¿verdad? Nos estamos enfocando más en querer ser la parte linda del cuerpo, como lo que fuera lo más esencial, pero de repente la parte más linda del cuerpo no es lo más esencial. Y Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 12, el capítulo 12 en adelante, donde él habla, hay partes de nuestro cuerpo que son las menos lindas y son las que más se protegen y se cubren, y de repente son las más esenciales para la vida. Entonces, hija, creo que necesitamos entender que somos un solo cuerpo. Creo que tenemos que entender que somos una sola iglesia. Creo que tenemos que tener una unidad del mensaje. Creo que es necesario, e incluso me animo a decir una palabra que tal vez suene descabellado para muchas personas, pero para mí no tanto. Yo me animaría a hablar de una reforma bíblica del siglo XXI, donde nosotros
no pensemos en que tenemos que hacer una reforma teológica, sino que también tal vez entrar en una unidad de mensaje, las diferentes denominaciones, para entender que está bien si soy pie, está bien si soy oreja, está bien si soy pelo, o sea, esto no me quita ser parte del cuerpo de Cristo, y que Dios ponga en honra el que quiera poner en honra. O sea, si uno sirve y gana, el otro también está ganando. Si al final nosotros estamos luchando es para que la gente se vuelva a Dios y que la gente sea, mayor cantidad de gente sea salva, y eso es lo que nosotros buscamos y anhelamos, y eso es lo que deseamos, eso debería de ser, ¿verdad? No si usted es mejor predicador o mejor, o es apóstol, o es profeta, o simplemente pastor, o el que barre el baño, ¿no? Todos los que trabajamos para esa línea, para traer avivamiento a las personas, para que las personas pasen de muerte a vida. Eso debería ser el que nos mueva. Totalmente. Y el Espíritu Santo es el único que se encarga, pastor, de dar los dones. Ahora hay mucha gente que se autodenomina, ahorita que lo estaba mencionando, ¿verdad? Que profetas, que soy de la idea, me disculpan los hermanos, que todo lo que esté profetizado ya está escrito. Todo lo que se ha dicho a futuro está en la Biblia. Ahora, la profecía, digamos, para mi concepto actual, perdón, es el Espíritu Santo obra en el don de lenguas, interpretación, de manifestaciones en iglesias y en congregaciones, que es muy lindo también. Gloria a Dios por las iglesias que tienen su pensamiento y que tienen su base, ¿verdad?, centrada en esto. Pero pastor, yo siento que más que a uno que le lleguen a dar una palabra profética o que yo hable en lenguas, ¿de qué me sirve a mí un ejemplo si tal vez mi hogar está destruido? Si mi relación con el Señor, o proyecto una cosa, pero en mi intimidad con el Señor, mi fuego, el fuego de mi altar, mi avivamiento, se está apagando. Vale más, yo creo que meterse en la palabra, escudriñar la palabra, leer la palabra, el Espíritu Santo viene, te habla, por supuesto. He visto unos videos, pastor, de unas iglesias, creo que fue en República Dominicana, que me llamó mucho la atención, de hecho, estuve ahí como indagando, ¿verdad?, para este tema, y siento que acá en Costa Rica hemos comprado la idea de lo que está pasando en las iglesias fuera de nuestro país. ¿A qué me refiero? Hay un ministerio muy lindo que se ha desarrollado estos días de canciones, ¿verdad?, de música, pero ellos centran su culto en cantar y cantar y cantar. Y la predicación es prácticamente nula. No se les está dando palabra. Se dedican a la emoción, al canto, al sentir, al llorar, de todo. Y la palabra la han ido sacando, ¿verdad? Ahorita no recuerdo el nombre, es una iglesia en República Dominicana. Y contaba el testimonio de un pastor que él llegó a predicar y lo hicieron bajado del altar porque no lo dejaban predicar la palabra. Se está violentando la palabra de Dios y se está metiendo el emocionalismo. Ahora hay una pregunta bastante que me inquieta bastante, pastor. ¿Necesita la iglesia un nuevo avivamiento? Urgentemente. Estamos en un mundo muy pluralista, donde hoy tenemos una infinidad de pensamientos. Entonces necesitamos, sí, un despertar a la palabra, como Pedro lo decía, no adulterada, a la leche materna no adulterada. Cuando yo inicié, y lo digo porque así fue, tengo que ser honesto, cuando yo inicié el pastorado, lo inicié teniendo yo solamente sexto de escuela, con un corazón que amaba a Dios sobre todas las cosas y con un deseo de servirle a Dios, y oraba y ayunaba, pero no tenía una cosmovisión amplia, era muy cerradito, era muy, gracias, y tengo que decirlo públicamente, gracias al ministerio pastoral del obispo de la Iglesia Metodista, don Luis Fernando Palomo, gracias a este ministerio que Dios puso en nuestra iglesia,
de impulsar. Él nos impulsaba a todos los pastores de la iglesia metodista, pero yo lo tomé junto con otros y empezamos a prepararnos, sacamos el bachillerato en el colegio, después sacamos bachillerato teológico, después seguimos en el estudio y bueno, ahí hemos estado. Y digo esto porque es importante entender que dentro de las iglesias cristianas tenemos a personas como yo empecé, con mucho amor, con mucho deseo, con muchas ganas, con mucha pasión, pero con muy poco conocimiento. Entonces, dolorosamente esto produce que la iglesia no crezca en conocimiento, porque yo no tengo el conocimiento para dar y nos limita. Entonces tenemos que irnos más a la parte emocional. Pero le decía yo una vez que estaba en México a una hermana, yo le decía, pero cuando yo fundamento la doctrina de la iglesia en situaciones emocionales, cuando venga alguien con conocimiento y me lleve a la luz de la palabra, yo me quedo sin argumentos, porque lo emocional no se argumenta con la Biblia, se siente. Entonces entramos en la pelea con la Biblia. No, es que yo siento. Entonces, ¿ahora qué es mayor? ¿Lo que yo siento o lo que la palabra de Dios dice? Pero es que ahora el Espíritu Santo me dice a mí directamente, entonces ya no ocupamos la Biblia. Y eso es un peligro muy grande que estamos hoy teniendo en las iglesias. Donde ya hoy estamos quitando la Biblia y poniendo nuestro sentimiento. Estamos recomendados por la palabra que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, que no confiemos, que no nos quedemos ahí. La palabra ella es la verdad, la palabra es la verdad de Dios. Ella nunca puede faltar en una iglesia. Necesitamos desarrollar, y yo recomiendo y hago un llamado, hermanos, sean responsables con su salvación. No se queden con las enseñanzas que un pastor da desde el altar. Yo lo digo en esta iglesia continuamente. No se queden, cuestionen lo que yo digo. Sean responsables con su salvación. Vayan y revisen en la casa si los que yo estoy diciendo, los textos bíblicos, no los estoy sacando de contexto. Si estoy enfocado verdaderamente en lo que es, porque yo puedo tener muy buen corazón y un muy buen deseo, pero tal vez no estoy trazando la Biblia tal como debe de ser y estoy enseñando mal. Y estos son los peligros que está teniendo la iglesia hoy. Por eso es que encontramos que hoy hay más movimiento en la parte, otra vez, en la parte emocional, en qué rico que canta esa canción, que qué lindo que la cantan, que cómo lloran, que cómo ministra. Y entonces seguimos detrás de este tipo de cosas con buen corazón, con buen deseo, creyendo que lo estamos haciendo bien. Porque yo no estoy dudando en la honestidad de las personas. En lo que yo tal vez no estoy muy claro y muy conforme es dónde estoy sustentando este concepto bíblico o este concepto de doctrinal si no está en la palabra de Dios. Por decirles algo, el avivamiento del Pentecostés, que se habla mucho y se habla de lenguas y todo, y se le hace mucho énfasis a las lenguas y todo esto, pero para mí lo más relevante de este primer acontecimiento histórico del libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 41, es que en ese avivamiento, en ese despertar, en ese momento que ellos son llenos del Espíritu Santo, miles de personas se convirtieron en el primer sermón de Pedro. Más que las lenguas, que lo que hizo fue traer la atención de los que estaban, porque las lenguas que se repartieron ese día eran idiomas, porque así lo establece la Biblia, que las personas de diferentes lugares los escuchaban en su lengua natal, eran idiomas. Pero eso está bien, estuvo bonito, pero eso fue como el anzuelo. La verdadera realidad viene después cuando Pedro predica y miles de personas se convierten a Cristo y se bautizan y pasan a ser parte de la comunidad de los creyentes. Entonces, Helen, ese es el concepto real del avivamiento. El concepto real del avivamiento no es lo que yo siento y lo que me hace sentir estar en un lugar, es lo que yo produzco para el reino de los cielos. Mi avivamiento me tiene que hacer a mí una persona productiva para el reino de los cielos. Y el producto fundamental para el reino de los cielos es que nosotros compartamos del amor de Dios para que otros también lo experimenten. Y Pedro se para en medio de todo esto y dice, hermanos, esto es esto, y comienza a hablar. Esto fue la profecía que se estableció, no es que ellos están ebrios ni nada, si están hablando en sus lenguas, ustedes los entienden, es porque ya eso estaba estipulado, ya había una profecía, y empieza el hombre a predicar. Y el avivamiento en Pedro
ese despertar de Pedro, ese vivir para Cristo produjo que en ese primer sermón se convirtieran un montón de personas. Entonces yo digo, esto es un avivamiento. No dice que brincaron, que otra vez, no quiero ser mal interpretado. No era una cuestión emocional, era una cuestión de confrontación y de pasar de muerte a vida. Yo tuve una experiencia y lo voy a decir. Yo era miembro de una iglesia, era líder de jóvenes de esa iglesia. Tengo un tiempo, un poco de presión de parte de la esposa del pastor que estaba en el momento. Llegamos y tenemos un momento de tensión. Yo estaba muy joven cuando eso. Y me acuerdo que se produjo una ruptura de la relación de ella y mi persona. Y a mí me dolió mucho porque yo la admiraba mucho a ella por diferentes situaciones. Se cayó. En una actividad que teníamos en conjunto, damas y jóvenes, que yo era el líder de jóvenes y ella la líder de damas, hacemos una actividad en conjunto y empieza esta hermana, con mucho respeto lo digo, pero es una verdad que yo tengo, una experiencia que yo viví, y empieza a lo que conocemos popularmente, o yo conocía popularmente dentro del el léxico evangélico, a tener un culto lleno de la unción, de avivamiento. Y entonces la hermana, como es habitual en esto, empieza a hablar en lenguas y a moverse para allá y para acá, le hacen el círculo, un grupo de hermanos lo están sosteniendo. Y yo la vi a ella y yo dije, Señor, ese es el momento. Voy a acercarme a ella, le voy a decir que me disculpe, que me perdone por lo que yo le haya hecho sentir, la incomodidad que yo le haya hecho sentir. Y aquí nos vamos a restaurar. Y Dios sabe que estoy hablando la verdad. Y cuando a ella la sientan, yo me acerco a ella y cuando yo me estoy acercando a ella me volvió a hablar así, común y corriente, y me dijo, a mí ni me toques. Entonces, esa fue la primera experiencia que rompió un paradigma en mí. Y yo dije, pero esto no es que ella está llena de Dios. Y no voy a cuestionar, simplemente fue mi experiencia. No estoy diciendo que sea lo de todos, es mi experiencia. Y yo me quedé así y dije, no, yo no quiero esa unción. Yo no quiero ese tipo de avivamiento. Yo quiero el avivamiento que cambia el corazón. Yo quiero el avivamiento que hace que nosotros perdonemos. El avivamiento que produce en nosotros que oremos por nuestros enemigos o los que producen mal para nosotros. Que nosotros que declaremos bendición a los que nos maldicen. Yo quiero ese avivamiento. Yo sí quiero esta verdad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pesar, hija. Donde nosotros tenemos que pesar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy? ¿En cuál área? ¿En el que brinco, bailoteo en el altar, pero sigo siendo igual? ¿O donde brinco, bailoteo en el altar, pero tengo un corazón restaurado para Dios? ¿Ok? Donde tengo un corazón perdonador, un corazón lleno de la presencia de Dios, un corazón que restaura al que está caído, el que levanta al que está caído, el que ama, el que le ha hecho daño. Son cosas diferentes. Se puede ver muy lindo, pero son cosas diferentes. Totalmente. Emocionalismo versus avivamiento. Pastor, qué rico seguir hablando de esto, ¿verdad? Da para muchísimo, muchísimo. Me gustaría hacerle la última pregunta como para ir cerrando el tema. ¿Existen tipos de avivamiento? Sí hay. Eso es según la necesidad de la persona. Por decirte algo, aquí te estoy nombrando el avivamiento que produce a través del rey Josías en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos eran el pueblo, estaban ahí, viene un despertar donde todo el pueblo como tal se levanta, viene un avivamiento donde es el cumplimiento de un proyecto de Dios. Dios quería restaurar los muros de Jerusalén y usa a Nehemías y empieza a restaurar los muros y comienza a ver esta experiencia linda en ellos. Y como los que estoy nombrando, ¿verdad? El avivamiento en Nínive, que viene una conversión. Pero todos ellos, si usted los logra ver, todos ellos apuntan hacia una línea. Pueden ser formas diferentes del avivamiento donde Dios manda el mensaje y hable con la gente, pero la respuesta o el fin es el mismo, que la gente se convierta, que la gente se aparte de sus malos caminos, que haya un cambio genuino en ellos y que sean parte del pueblo de Dios. Entonces, las formas pueden variar. Puede ser en un encuentro personal con Dios, un momento solas, la persona sola con Dios y Dios la toca. Puede ser en una campaña que Dios toque la vida de alguien y de verdad sea transformado. Puede ser a través de un programa como estos que toque el corazón de alguien y lo haga entrar en razón y darse cuenta del avivamiento.
Pero el fin va a ser el mismo. El fin es, porque el avivamiento no puede salir del plan universal de Dios. El plan universal de Dios es que todos seamos salvos. Ese es el fin de Dios. Para eso murió Cristo en la cruz de Calvario. Si todos lo van a hacer o no lo van a hacer, ya eso no es un tema de debate, ni nosotros estamos para decir quién se salva y quién no se salva. Lo que nosotros podemos decir es, este es el plan. Si yo tengo avivamiento o se mueve un avivamiento a nivel de la Iglesia Metodista del Mesías, ese avivamiento no es para que nosotros sintamos o creamos que la iglesia es la mejor de Alajuela, o para que pensemos que soy el mejor pastor porque tengo un avivamiento en la iglesia, o porque ustedes, los líderes y los siervos de la iglesia, están mejor. No. Si hay un avivamiento en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, y su fin no es glorificar a Dios y traer la gente a los pies de Cristo, para mí, no es avivamiento. Para mí sería otra cosa que se parece a lo que se nos ha enseñado. Pero lo que la Biblia me muestra a lo largo de la historia es que el avivamiento tiene un fin y un propósito, que es glorificar y exaltar a Cristo, a Dios, a través de su Espíritu en medio de nosotros, con el fin de que el reino de Dios se establezca en los corazones de las personas. Muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos en un nuevo programa. Siento que todavía tengo miles de preguntas, tengo muchísimo, y yo creo que los demás también, ¿verdad? Recuerden seguir nuestras páginas, ¿verdad? En Facebook, en Instagram. Dentro de la congregación tenemos un grupo de WhatsApp también, que ahí se nos está informando, ¿verdad? De actividades, de cultos. Les invitamos, si usted no tiene dónde congregarse, Dios lo está esperando acá con los brazos abiertos. Tenemos unos pastores maravillosos, unas personas increíbles que los van a estar esperando, ¿verdad, pastor? Con los brazos abiertos. Estamos con todo el corazón. Y recordemos algo, las etiquetas las pone el hombre. Todos somos el cuerpo de Cristo, porque el día que el Señor regrese por su iglesia, viene por una novia limpia y sin mancha. No viene por denominaciones ni por nombres. ¿Usted tiene dudas? Busque la palabra, ahí encuentra la verdad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos pronto. Chao.